Muy buenos días, ya hoy es sábado 31. Sábado 31 de enero. Ujú. Ya se fue el mes. Y le damos gracias a Dios. Cada día es una oportunidad. Sí, Señor. Le decimos, Padre, gracias por la oportunidad que tú me das hoy. Padre, gracias porque todo tú lo mueves a mi favor hoy. Declarando. Son palabras que hay que declarar. Hay que declarar. Estamos en la carta que escribió Santiago, uno de los discípulos de Jesús. Uno de los primeros que Jesús llama, uno de los primeros de los 12 y uno de los primeros que muere. Dice el capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermano mío, amado, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero ustedes habéis afrentado al Padre. No oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? Si en verdad cumplí la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así habla y así haced, como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso era en aquel tiempo, Santiago. Si yo tuviera a Santiago aquí, yo le dijera, yo estoy segura que él no tuviera tu opinión. Pero si yo lo tuviera aquí, yo le dijera, eso era en aquel tiempo, Santiago. Ya las cosas han cambiado. Le voy a decir una cosa a usted que viene aquí, especialmente usted que es religioso. Y siempre se lo voy a decir. Y siempre voy a estar amonestando y corrigiendo a religiosos, porque no hay una cosa más ignorante que un religioso. Un religioso es un esclavo. Y le voy a decir por qué. Yo tengo 55 años.
Y de los 55 años, perdí casi toda mi vida en la religión. Aprendí religión hasta, oiga, como dice Daniel, hasta que mi corazón se dispuso a entender. ¿Cuándo yo abrí los ojos? Bueno, cuando yo compré un diccionario bíblico y el diccionario, cuando yo busqué la palabra diezmo, el diccionario me dice que el diezmo no está en ninguna parte del Nuevo Testamento, te habla de los diezmos. Y ahí comenzó la guerra. ¿La guerra contra quién? Contra el espíritu de religiosidad. Y le estoy hablando que eso fue, para ponerle una fecha específica, eso fue como del 2015 para acá. Comencé con esa guerra. Y hubieron muchísima batalla. Y yo comencé a calcular y a decir, pero ¿cómo es posible? Entonces, usted sabe que nosotros, la mente de nosotros se va llenando. Hay personas que explotan con una esquizofrenia y hay otros que explotan de diferente manera. La mía fue cuando yo viví en Ohio en el 2016. Ya yo estaba en Ohio, en Cleveland, Ohio. Y entonces Trump ganó. Y yo vi todo lo que pasó. Yo miré los niños, cuando empezaron a quitarle los niños a las madres. En el 2020. En el 2020. A mí me dijo yo escuché a un líder religioso que dijo que Trump era un elegido de Dios. Esa fue la gota que rebosó la copa. Hasta el día de hoy me fui y no volví más a la religión. Hasta que hace un tiempo que yo escuché una canción de Nancy Amancio que decía: espíritu de religiosidad, te digo yo, sal fuera. Y eso me repetía y me repetía. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a ustedes les llega una canción al cerebro y eso no se quita, y eso estaba ahí. Mire cómo es Dios con nosotros. Y ahí. El caso es que yo dije, cuando mi corazón se dispuso a entender, porque el corazón tiene que estar dispuesto a entender. Si el corazón no está dispuesto a entender, tú no vas a entender nunca. Cuando yo dije, wow, espíritu de religiosidad. Y ahí yo comencé a orar y a sacar el espíritu de religiosidad de mi vida. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Nada más leí la primera parte. Nada. ¿Por qué yo te estoy diciendo esto? Porque la religión nos ha llevado a nosotros a pensar así. Ay, que si el rico, que está bien vestido, que es el pobre. Mire, usted tiene que tener una diferencia. Usted tiene que saber lo que es el amor de Dios hacia lo demás y el respeto. Porque yo le voy a decir una cosa. Aquí, yo no sé en otros países, porque yo no he ido en otros países,
no he ido en otro lugar, pero aquí en Nueva York da asco y náusea usted montarse en un tren con un montón de gente, con un bajo y una peste, que yo me salgo del vagón. Los otros días yo tuve que salirme del vagón y esperar que viniera otro tren. Porque si yo seguía ahí, yo iba a vomitar. Yo iba a vomitar. Pero la maldita religión, estúpida y ridícula, como la ridiculez que está hablando aquí Santiago, te dice a ti, ay, que tú tienes que amar. Sí, claro. Yo lo amo, pero yo no soporto ese bajo. Yo lo siento mucho. Yo te amo. Pero si te equivocaste, va a pagar caro esa equivocación. Lo mismo para allá que lo mismo para acá. Yo hago una estupidez y yo tengo que enfrentar a la justicia. Ahora mismo yo estoy teniendo una situación que la situación está en corte. ¿Usted cree que la persona que me mandaron a la corte, ellos no conocen del Señor? Sí, ellos conocen. Ellos no me están diciéndome a mí, ay, te vamos a perdonar. No hay por qué el Señor. No, hay que resolver un problema. Y como el problema hay que resolverlo, tenemos que ir para la corte. Lo único que yo estoy muy tranquila, porque yo sé que el caso es mío. Yo sé que el caso, por eso que estoy yendo. Porque eso es lo que ellos quieren, que yo deje de ir. Ay, dejo de ir. No, mi amor, me voy tempranito. Todo el día. Llevo el teléfono con suficiente carga para pasármela jugando. O un libro. Ustedes saben que a mí me gusta leer. ¿Por qué? Porque a través de la lectura tú vas adquiriendo conocimiento. Pero esto de qué? Ay, que si tú miras, no, que si tú miras a un rico y que hay un pobre y que en la iglesia, eso es lo primero que hacen los pastores y los sacerdotes. A la gente rica ellos le sacan su silla. Pero ese no es el punto para nosotros. Ya nosotros sabemos eso, no tenemos que estar perdiendo nuestro tiempo analizando eso. Pero sí te estoy diciendo que ellos hay gente que tú te tienes que quitártele del lado. ¿Por qué no? ¿Por qué tengo yo que estar aguantando un bajo? Yo tengo que saber cuando yo hiedo. Y aquí es horrible, les digo, aquí. Pero voy a seguir. Hermano mío, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, y en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais la cosa que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Y usted ve, en esto estamos de acuerdo, Santiago y yo. Por ejemplo, mire, yo aprendí una oración que dice, oración, ajá, y dice, bendice, Señor, tus alimentos, al que lo sembró, al que lo cosechó, al que con tanto amor lo preparó. Bendice a las personas que vamos a comer de estos alimentos. Y dice, y provéele al que no tiene. Eso, mire eso, provéele al que no tiene. Eso es lo más asqueroso. Yo la cambié. Esa oración la aprendí yo en la religión católica. ¿Por qué? Ayúdame a proveerle al que no tiene. Así debe de ser. Pero no Dios. Somos nosotros que tenemos que proveerle al que no tiene. ¿Usted se da cuenta de lo que es poner el cerebro a trabajar? Y proveerle al que no tiene.
Y Señor, dale al que no tiene. No, y es una oración que la repiten los sacerdotes, mucho, la mayoría. Señor, bendíceme para proveerle al que no tiene. Pero ¿qué dice el Señor? Que el que es fiel en lo poco, él también es fiel en lo mucho. Es decir, el que da en lo poco, Dios le da mucho. Eso es lo que significa eso. Y esto es lo que está diciendo aquí Santiago. Si tú sabes que tiene frío y no tiene una cobija, cobíjale. No le pida a Dios que lo caliente, porque lo que lo va a calentar es una cobija. Pero el religioso tiene el cerebro encadenado y no entiende eso. Entonces Dios levanta a personas como yo para que tú dejes de ser idiota y entienda. Yo también fui así y yo lo entendí. Porque yo repetía esa oración. Yo la repetía hasta que el cerebro mío fue desencadenado y yo comencé a pensar como piensa la gente. La gente que tiene a Dios en su corazón, no la religión. Voy a terminar. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por la obra Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. ¿Ok? Especialmente el evangélico no le gusta hacer obra. El evangélico se cree que diezmando y metido en los templos se va a salvar. Qué pérdida de tiempo. Bueno, qué pérdida. Cuánto idiota enfrentarán el juicio. Pero yo diezmaba y iba todos los días al templo. Animal. Yo me imagino que Dios le dirá, animal, bestia. Pero tú no leíste la Biblia. Eso se contesta en el capítulo 25 de Mateo. Cuando venga el Hijo del Hombre, pondrá uno a su izquierda y otro a su derecha. ¿Y cuáles son a quiénes son los que le van a dar la bienvenida? A los que hicieron obra. No dice que a los que diezmaron. Ahí no lo dice. Por eso es que yo, cuando saco el dinero, yo busco personas que son bien pobres, que yo sé que son pobres. Oro al Señor, pero yo también conozco gente que son pobres. Y yo mando eso a mi país. Eso es lo que yo hago. Y es cuando tengo, porque cuando yo no tengo no puedo. No, porque eso es, miren, no hay una cosa más asquerosa que usted coger el dinero de usted pagar su renta y de pagar todas sus cosas y usted dice que para que Dios se lo devuelva. Tú no estás haciendo ninguna obra, mi amor, si tú estás haciendo eso.
Eso no trabaja así, cariño. No. Usted pague su renta. Usted pague su luz, compre su gas. Y usted hace una compra para esa semana o para ese mes. Y usted puede darle a esa persona de eso. No es que usted se va a quedar sin nada. Yo eso lo hice cuando estaba en la maldita religión. Cuando el cerebro mío estaba encadenado por la religión. Yo hice toda esa basura. Y yo no vi ninguna prosperidad. Yo no vi nada. Yo lo que vi fue mucho problema. ¿Ok? Mucho problema. Y ahí fueron de las cosas que yo fui diciendo, es que eso no está bien. ¿Y cómo va a ser? No. Usted ve ahora, a mí me queda. Después que yo salí de la religión, económicamente, mi vida se arregló. Porque yo hay gente que dicen, si usted es una persona que está casada, trabaja su esposo y trabaja su esposa, claro que usted va a tener en abundancia. Claro que sí. Porque no quiero que vengan las idiotas aquí, los imbéciles, a hablar M. Ay, pero que a mí nunca me faltó. Claro, animal. Porque tú estabas con tu esposo y con tu esposa. Claro que no te va a faltar nada. Yo estoy hablando de personas que están solas como yo. Que hemos decidido quedarnos solas para agradar a Dios. ¿Ok? Que no vamos con la fornicación ni vamos con el adulterio. Me refiero a esa persona. No es fácil usted mantener hijos, pagar renta y todo cuando entra un solo sueldo a tu casa. ¿Ok? Es todo lo contrario. Debería la maldita religión darnos a nosotros. Así que libérate de eso. Libérate de eso. Porque el que hace obra es el que puede. El que no puede, no puede hacer obra. Al contrario. Se necesita que se le haga obra a ellos. Ya voy por 22 minutos porque el tema es buenísimo, pero cuando terminemos de leer la Biblia, nosotros vamos a ampliar más en estos temas, porque es muy importante que la gente aprenda a liberarse de la ignorancia en la que la religión lo han metido. Que Dios te bendiga y seguimos mañana.